Hola, buenas noches a todos. Bueno, en esta oportunidad voy a estar abordando un tema muy importante que es lo referente al fallecimiento del trabajador, ¿no? Este Power que en este caso voy a utilizar para poder explicar, lo van a poder encontrar en la página del grupo jurídico, es un grupo de Facebook que se llama Orientación y Capacitación Jurídica La Matanza, o en su defecto lo voy a estar subiendo en la página Universo Jurídico Laboral Argentino. Bien, en primer lugar, más que nada, voy a pasar a la siguiente filmina. El fallecimiento del trabajador tenemos que tener en cuenta que se encuentra regulado en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y por otro lado también en el artículo 38 del Decreto Ley 18.037 del año 68. En la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que es nuestro máximo tribunal aquí en la provincia, tiene como doctrina legal la aplicación de este decreto ley, que ya lo vamos a analizar, 18.037, 68, en su artículo 38, donde hace una enunciación de quiénes son los, en este caso, legitimados para reclamar, en caso de fallecimiento del trabajador, la indemnización que está prevista en el artículo 248 de la LST. Bueno, el 248, bien, lo que establece, en este caso tengamos que tener en cuenta, en primer punto, que para el caso de fallecimiento del trabajador, lo que le va a corresponder al mismo va a ser la mitad de la indemnización por antigüedad, es decir, la mitad del 245, va a ser una indemnización reducida. Si la antigüedad, por ejemplo, le correspondería en concepto de antigüedad 400.000 pesos, van a ser 200.000 pesos, ¿no? Esto, bueno, lo establece el 248, hace de alguna manera, está regulado todo lo referente a la indemnización, ¿sí?, por fallecimiento del trabajador. No lo voy a leer más que nada, porque si no, la idea es darle más que nada a ustedes la parte netamente práctica, sí, pero lo vamos a ir analizando igual, lo vamos a ir analizando todo lo que es este artículo 248. Bueno, en la siguiente filmina, que esto sí me parece importante destacar, qué es lo que nosotros vamos a tener que tener como documentación, digamos, al momento de iniciar una demanda judicial por fallecimiento. ¿Sí? Lo primero de todo, obviamente que no puede faltar, claramente va a ser la partida de difunción, ¿sí? Eso es claramente para acreditar el deceso del trabajador. En segundo lugar, la acreditación de vínculos, ¿sí? Aquellos que se encuentren legitimados lo van a tener que acreditar. Y bueno, ¿cómo? A través de las actas de nacimientos, partidas de nacimiento certificadas. Hoy por hoy, con este tema del aislamiento del ASPO, se puede pedir las partidas de nacimiento timbradas y certificadas, ¿sí? Todo en forma electrónica, virtual, ¿sí? No, sin necesidad de tener que ir hasta el registro, hasta la delegación, y me parece un dato importante para señalar. Por otro lado, vamos a ver también este punto de la información sumaria. En algunos casos, para poder acreditar que esa persona, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el caso de una hermana que estaba a cargo del trabajador, podría ser una documentación, y yo diría, mejor dicho, más que el podría, sino que es una documentación importante, una información sumaria que acredite de que la misma estaba a cargo del trabajador fallecido. Por ejemplo, me pongo a pensar en el caso de una hermana, ¿no? También, aquí puse como ejemplo, acompañar con la demanda en el caso de una convivencia, ¿sí?, de una unión convivencial, también podría ser la información sumaria con 2 testigos. Por otro lado, otra documentación, los últimos, bueno, recibos de sueldos del fallecido. Esto va a ser importante para poder calcular, en este caso, la indemnización del 248, que como bien nosotros hemos mencionando al principio de todo, es la mitad de la antigüedad, ¿sí?, de lo que le correspondería por indemnización por antigüedad. Los intercambios telegráficos, que también pueden haber aquí, telegramas y cartas documento, y vamos a tener que acreditar el orden de prelación, que ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, con respecto al tema del cobro de indemnización, acá quiero mencionar algo muy importante en este punto, ¿no? Esto es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Sala 8, donde dice, así mismo, dice, en consecuencia, la redacción del artículo 248 de la LST determina que la indemnización que la norma establece se debe cualquiera fuere la causa de la muerte del trabajador, aunque hubiera sido ajena al trabajo, en virtud de esta amplia
expresión normativa, se ha considerado que la indemnización se debe pagar aún en el supuesto del suicidio del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que la indemnización, en este caso, la van a tener que cobrar los que se encuentran legitimados, independientemente de la causal del deceso, de la muerte de ese trabajador. En este caso hipotético se trataba de un trabajador que se había suicidado, por lo cual, igual, obviamente, los legitimados van a percibir dicha indemnización. Es independiente, es indistinto de la causal. Acá no importa la causa de la muerte del trabajador. La tiene que percibir sí o sí dicha indemnización los legitimados. Bueno, con respecto a la naturaleza jurídica de la indemnización, bueno, aquí hablamos de seguridad social. La naturaleza jurídica de esta indemnización ha sido muy discutida por la doctrina, por la jurisprudencia, pero ha prevalecido la idea de ubicarla dentro del ámbito de lo que sería la seguridad social a cargo del empleador, con una finalidad de asistencia a los miembros de la familia del trabajador que aparecen enfrentados a una contingencia que genera gastos y necesidades que deben ser afrontados a pesar de la difícil circunstancia ocasionada por la pérdida del salario del trabajador, sin perjuicio de la ulterior cobertura por el sistema de seguridad social mediante la concesión del beneficio de pensión. Bueno, se discutió mucho, pero generalmente, acá este es un fallo de la Cámara Nacional Federal de Resistencia, Carpiel, de Martínez, en cuanto a naturaleza jurídica, dentro de la órbita de lo que sería el tema de seguridad social, y obviamente que acá fundamental este punto de destacar este tema de lo que yo estaba mencionando en el fallo, que menciona que aparecen enfrentados, dice, a una contingencia que genera gastos y necesidades a afrontar, ¿sí? Imagínense en el caso, por ejemplo, de una persona, me pongo en un caso hipotético de un trabajador joven, que era el sustento económico de sus padres, por ejemplo, también. O, obviamente, un trabajador que, bueno, obviamente que tiene su familia, sus hijos, ¿sí? Que era el sostén económico, y obviamente que, bueno, en este punto la naturaleza jurídica, si bien ha sido muy discutida, más que nada la corriente que viene a prevalecer, más que nada es el tema también de que estaría dentro de la seguridad social. ¿Sí? Bueno, vamos más adelante para ver el tema de la equiparación a la causal, dice, de fuerza mayor. La muerte del trabajador generalmente se la suele equiparar al caso de fuerza mayor. Como sabemos que el concepto de fuerza mayor o caso fortuito en el nuevo Código Civil y Comercial es como que hoy por hoy serían como un sinónimo. Del caso fortuito como aquello que no se pudo prever o previsto y demás, esta definición que todos conocemos, generalmente al tema de la muerte se lo suele equiparar. Es algo que obviamente no se puede, obviamente, prever, ni previsto aún, ¿sí? Y si tenía que acontecer, va a acontecer, ¿sí? Sin ir más lejos, un ejemplo claramente típico, en este punto de caso fortuito, fuerza mayor, por ejemplo, bien, sería este contexto de pandemia que estamos viviendo con el tema del COVID-19, ¿sí? Es algo que nadie pudo prever ni previsto aún, ¿sí? Bueno, con respecto al monto indemnizatorio, ha sido modulado por el legislador atendiendo a esa causa y se equipara al que correspondería a la indemnización por despido ocasionado por una fuerza mayor. Por ello la indemnización, justamente porque muchos me van a preguntar, doctora, ¿pero por qué a un trabajador fallecido se le tiene que pagar, en este caso el 247, una indemnización reducida, y no se le paga un 245 completo? O sea, no se le paga la antigüedad, esos 10 años, y trabajó 10 años de trabajo, y bueno, le corresponden 400.000 pesos, como yo decía, por un 245, tienen que ser 200.000 en el caso del fallecimiento, porque justamente la ley de contrato de trabajo lo que equipara este fallecimiento, vuelvo a repetirlo, con un caso de fuerza mayor, o lo que también sería el famoso caso fortuito asimilado, ¿sí? En esos casos, la LST establece una indemnización reducida, ¿sí? Esa sería la fundamentación para que ustedes puedan entender por qué se abona la mitad de la antigüedad, porque hay una equiparación a esta causal de fuerza mayor. Luego, más adelante, vamos a ver el tema aquí de la innecesariedad de iniciar un juicio sucesorio. Acreditación de vínculo le puse. Esto es muy importante, porque generalmente, inclusive cuando vamos a iniciar la demanda, no es necesario que nosotros tengamos que iniciar un proceso sucesorio para que el legitimado cobre la indemnización del 248. No, basta solamente que acreditemos los vínculos, obviamente con el fallecido, con el trabajador. Acá menciono un fallo de la Cámara Nacional de Trabajo, la Sala 5, que se llama Coquiba Molina, y hay muchos fallos más igual. Acá también tengo la Sala Tercera, Santillán Ruiz,
Teodora con consorcio de propietarios, pero hay mucha jurisprudencia en este punto y mayoritaria, tanto de las distintas salas de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, como también aquí en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Solo basta acreditar, acá como bien lo dice, legalmente el vínculo. Por lo cual, esto de que me requieran una declaratoria de herederos, no es necesario. ¿Sí? No es un requisito, como quien diría, sine qua non, que sí o sí tiene que estar. Basta, vuelvo a repetir, con que se acrediten los vínculos, ¿sí? Lo podemos fundamentar en el caso de que nos quieran, obviamente, yo siempre digo, en la demanda, esto fundamentar, hacer una cápite que justamente diga este punto, porque muchas veces la demandada, el empleador, suele pedir la declaratoria de herederos cuando no es necesario. Bueno, con respecto a la coalición de normas del 38, acá viene el gran problema que se enfrenta al tema del fallecimiento del trabajador. Coalición de normas del 38 de la ley 18.037 y el 53 de la 24.241, que es la ley de jubilaciones. Hay una coalición de normas, porque muchos dicen, a ver, ¿cuál es la norma que se aplica aquí? ¿Sí? Porque acá la 24.241, uno diría, bueno, sería la norma posterior de la ley anterior. Sin embargo, el 38, que estamos viendo acá de la 18.037, establece, de alguna manera, hace una enunciación de los beneficiarios, que no los voy a leer a todos, pero vamos a ver que es una enunciación mucho más amplia a la de la ley de jubilaciones. Inclusive aquí se encuentran incluidos, por ejemplo, en el punto número 5, los hermanos, hermanas solteras, huérfanos y demás. No lo voy a leer porque tranquilamente ustedes lo van a buscar, el 38, y van a ver que la enunciación, vuelvo a repetir, es más amplia, no como la que hace vamos a ver que la ley de jubilaciones elimina, por ejemplo, el tema de los hermanos, es más restringida, ¿sí? Pero desde ya les voy adelantando que es criterio de la Suprema Corte, desde el comienzo, cuando ya estaba explicando, mencionar de que la doctrina legal de la Suprema Corte es la aplicación del artículo 38 de la ley 18.037, está por encima de la ley de jubilaciones. Es decir, aquí en la provincia se aplica esta ley, bien, que es la más amplia, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, me dirán qué ocurre en el ámbito de nación, con las distintas salas. Bueno, ahí también hay distintos criterios, y dependerá de cada sala departamental. Igual, como siempre yo digo, aplicar el 9 de la LCT. En caso de duda siempre se estará, en este caso, la norma más favorable. Y uno me dirá, sí, doctora, la norma más favorable del trabajador, pero en este caso el trabajador, acá nos encontramos en un caso de un fallecimiento. Entonces el trabajador, en este caso, esta norma más favorable, y bueno, sería para el caso de una norma más favorable para aquellos que obviamente se encuentran legitimados, ¿sí? Atender al criterio, como quien diría, de la norma más favorable, y por otro lado, también al tema de la interpretación que establece la LST en cuanto a las pautas que da de interpretación conforme a la justicia social. Bueno, el conviviente, ¿qué ocurre con el conviviente? El conviviente queda equiparado a la viuda, dice aquí, lo puse muy en grande para que quede, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento, ¿sí? Tendrá que probar, obviamente, la conviviente, me refiero, ¿sí? Esta deberá probar que convivió 2 años, ¿sí? 2 años anteriores que corren, ¿cuándo? Antes del fallecimiento. ¿A través de cómo? Bueno, testigos, información sumaria, documentación que tenga, que pueda acreditar, digamos, esta convivencia pública con el fallecido. El conviviente de uno u otro sexo, pues acá deberá ser reconocido como beneficiario de la indemnización siempre y cuando pueda probar fehacientemente que revestía tal condición al menos 2 años antes a la muerte del trabajador. Es lo que estoy mencionando, lo va a tener que acreditar, ¿sí? Acreditar fehacientemente esta convivencia pública, diría yo, y notoria, de 2 años anteriores al fallecimiento. Concurrencia, ¿sí? Vamos a ver que si ustedes cuando leen el 38 de la ley 18.037, nos podemos encontrar en casos de que haya una concurrencia. ¿Qué ocurre cuando concurren? Puede ser el conviviente con un hijo, por ejemplo, o una hija. Bueno, ese fallecido estuvo de alguna manera conviviendo, y acá hay una conviviente que acredita 2 años, en este caso, haber convivido anteriores al fallecimiento, pero también tenemos aquí, sí, vuelvo a repetir,
2 hijos, ¿por qué no? 2 hijas o lo que fuere. Bueno, ¿qué ocurre con la concurrencia? El modo en que deberá repartirse el importe de la indemnización, del 248, ¿sí? La mitad del 245, ¿cómo va a ser? Bueno, entre los beneficiarios dice que la solución que adoptada por la jurisprudencia ha sido que, acreditado el vínculo que otorga el derecho a cobrar, el importe total deberá repartirse en partes iguales, entre todos. Se aplica el principio de la justicia distributiva, es decir, si son aquí, tenemos a la conviviente y 2 hijos, y bueno, se va a dividir en 3 partes iguales. Si esa indemnización me daría, en este caso, por ejemplo, 600.000 pesos, lo tengo que dividir por 3, a ese monto, 600 dividido 3. Cada uno va a cobrar 200.000 pesos. Aplico este criterio, repito, justicia distributiva. Bueno, conviviente de reclamo civil. Acá la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, al establecer que es procedente el reclamo por daño psíquico incoado por la concubina del dependiente que falleció con motivo de un accidente laboral, en tanto el derecho se desprende del artículo 1079 del Código Civil, el cual no exige que el damnificado, dice, por la muerte de otro, sea pariente del accidentado, o que ese parentesco sea de algún grado que comporte un deber alimentario, ni tampoco que el accionante sea heredero legitimario del accidentado, sino que lo esencial es demostrar que media un daño cierto. Fallo de la Suprema Corte. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Acá estamos hablando de un reclamo civil. Aparte, dejando de lado esto que hablamos de la indemnización que corre por la LST, la conviviente tiene todo el derecho de poder realizar un reclamo civil por el daño, obviamente, que siempre que acredite que existe, como bien dice acá, un daño cierto ante la justicia civil por este deceso del fallecido. Estamos hablando dentro de la órbita civil, ¿no? Obviamente que acá este es un fallo que es antes de la reforma del nuevo Código Civil y Comercial, porque en un momento ven la terminología que utiliza la Suprema Corte, dice concubina cuando hoy la llama conviviente. Nada obsta, claramente, que la conviviente tenga legitimación para poder iniciar cualquier tipo de reclamo civil. Sí, esto más que nada lo que quiero dejar en claro, y si bien no tiene que ver con lo que estamos tratando de la indemnización por fallecimiento de la LST, saber que la conviviente claramente que tiene legitimación. Y hoy más que nada, hoy más respaldada todavía, inclusive con el nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, uniones convivenciales, el Código Civil y Comercial viene a establecer que una vez cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene un derecho a una compensación, la famosa compensación económica. Este reconocimiento, si bien referido a las obligaciones recíprocas entre la pareja, pone de manifiesto el reconocimiento de la continuidad de los intereses económicos que genera esa unión. De esta manera quedó legislativamente reconocido el derecho de quien sobreviva a percibir la indemnización prevista en el artículo 248, porque se discutía mucho este tema de si la conviviente, en este caso, tiene que cobrar o no, de alguna forma, la indemnización del 248 por fallecimiento. Hoy no queda dudas, ¿sí?, dentro de este tema de la jurisprudencia. Inclusive también tenemos el Instituto de la propia compensación económica, que también tanto el conviviente tiene para poder iniciar. ¿Sí? Dentro de los 6, en este caso hay un plazo, obviamente, que se estipula de 6 meses de que se rompe la ruptura de la unión convivencial, pero también, obviamente, en el caso de fallecimiento del trabajador, más que nada lo que yo acá trato de alguna manera dejarles bien en claro, de que todo esto que estuvimos hablando, que se ha discutido, de esto de si la conviviente puede o no reclamar o percibir la indemnización del 248, que hoy decimos sí, porque hoy tenemos suficiente, no solo jurisprudencia, sino que inclusive tenemos recepción en el nuevo código receptado, en el propio ordenamiento del nuevo Código Civil y Comercial. Antes no era tan sencilla la cuestión, daba lugar a mucha controversia. Bueno, debe estarse la norma más protectoria, esto es lo que yo estaba hablando justamente, la 18.037, que fue derogada por ley 24.241, que en su artículo 53, si bien resulta equivalente al artículo 38 citado, supra, elimina y restringe la lista de los beneficiarios, que es lo que yo hablaba. La 18.037 es mucho más amplia en la enunciación de los beneficiarios que hace la ley de jubilaciones.
Desde ya estamos en la norma más protectoria, y repito, criterio de la Suprema Corte, aplican igual la 18.037 por sobre la ley de jubilaciones, ¿sí? Y para los casos de nación, habrá de alguna manera que fundamentar en la 18.037 y ver los distintos criterios de las salas. Y siempre, bueno, volvemos a lo mismo, aplicamos y a pedir, obviamente, a vuestra señoría que aplique siempre la norma más protectoria. Bueno, el 53 de la ley 24.241, por ejemplo, si no voy a leer toda la enunciación, pero ustedes podrán ver que, por ejemplo, los hermanos no se encuentran aquí ya. Los hermanos desaparecieron, es más restringido, ¿sí? De la confrontación de ambos textos resulta que la ley jubilatoria actual excluye, miren, no solamente a los hermanos y hermanas y nietos, también a los padres. Los padres estaban dentro de la 18.037, aquí ni siquiera están ni los padres. Pero dicha modificación opera en el ámbito previsional, más no en el régimen jurídico laboral, ¿sí? Esto, bueno, más que nada, diría yo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por la doctrina legal. En Nación hay una discusión que se sigue dando en este punto, ¿sí? No hay un criterio que yo pueda decir, no, el criterio uniforme de todas las salas es que se va a aplicar la 18.037, la que yo hablo del que tiene digamos, una lista, por así decirlo, mucho más amplia, ¿no? Está bastante, tienen distintos criterios las salas, ¿sí? Pero en la provincia no hay duda de la aplicación de la 18.037, ¿sí? Será, vuelvo a repetir, y no quiero ser reiteratoria, fundamentar bien en la norma más favorable, ¿sí? La norma de mayor protección. Pero vemos que en esta ley, claramente que excluye a los propios padres también, ¿sí? A los padres, porque yo hablaba solamente de los hermanos, pero también inclusive nietos, también quedan fuera de la enunciación que realiza la ley de jubilaciones. Bastante restrictiva. Bueno, acá voy a poner una postura, por ejemplo, del tema que ocurre en el ámbito nacional, postura a favor de la aplicación del decreto 18.037. Esta es una postura de la Sala 1, Cámara Nacional de Apelaciones, del Trabajo, a favor, ¿no? Confirma la sentencia que declara la procedencia del reclamo del actor de la indemnización por el fallecimiento de quien fuere su madre, la madre. Claramente la madre está incluida en el decreto 18.037, en cambio en la ley de jubilaciones no. Esta es una postura a favor, ¿sí? Ahora, bien, acá tenemos, por ejemplo, Sala 5, una postura que está en contra de la aplicación de la 18.037 y a favor de la ley de jubilaciones, que es más restrictiva, ¿sí? La Sala 5 dice acá dicho que el artículo 248, en su primer párrafo, remite a los beneficiarios previsionales de la pensión por fallecimiento. Y si bien el texto hace referencia al artículo 38 del decreto ley 18.037 del año 1969, lo cierto es que debe tenerse en cuenta que ese decreto ha sido derogado y sustituido por la ley 24.241, ley de jubilación, razón por la cual la remisión debe actualmente ser realizada al artículo 53 de esta normativa legal, que determina quiénes son los beneficiarios de ese derecho previsional y que no contempla dentro de los sujetos susceptibles de obtener el beneficio de pensión a los hermanos del causante. ¿Sí? Esta es la postura. Por eso digo, vemos cómo los criterios de las salas son distintos. La Sala 5 dice, no, acá aplicamos ley de jubilaciones. Pero este es un caso de un reclamo de hermanos, donde quedó fuera. Dentro de la Sala 5 dice, no, aplicamos ley de jubilación. Entonces en la ley de jubilación los hermanos están, listo, quedarían fuera. La sala, en cambio, la sala que estaba nombrando, 1, no, dice sí, acá se aplica la ley, el decreto 18.037. Bien. Bueno, por eso le digo, no es uniforme el tema en Nación. Indemnización del artículo 248. Se debe entender que la indemnización prevista por el 248, que es lo que yo hablaba para el caso de muerte del trabajador, se calculará multiplicando el monto de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses y dividiendo el importe por 2, quedando la fórmula como detallo a continuación. Un mes de sueldo por año de servicio dividido 2. Es decir, sin ir más lejos, lo que le daría la antigüedad le tengo que dividir dividido 2, ¿sí? Bien, es lo que estábamos hablando. Rubros a reclamar por fallecimiento del trabajador, además de cobrar la mitad de lo que le correspondería a ese trabajador por la antigüedad del 245, es decir, este 248, que ya nombramos el punto número 1, también deberá cobrar, obviamente, el SACS proporcional, las vacaciones proporcionales y los días trabajados. La multa del artículo 1 de la ley 25.323 por deficiencias en la registración
también puedo reclamar. Puede ocurrir que ese trabajador estaba deficientemente registrado, ya sea en su fecha de ingreso o también puede ocurrir un problemita en el tema de la remuneración. Obviamente que voy a aplicar la 25.323 porque puede ocurrir que ese trabajador jamás intimó, obviamente durante lo que fue el vínculo laboral, estando vigente el mismo, por la ley 2403, y sabemos que la 2403 siempre va a regir cuando la relación laboral está vigente, y en un caso de muerte, claramente que no. Y es más, una de las causales de la extinción del vínculo laboral justamente es la muerte del trabajador, por lo cual, si hay problemas de deficiencias en la registración, no solo en cuanto a la fecha, la remuneración, o quizás otro tipo de inconveniente, me refiero quizás hacía jornada completa y estaba en el recibo como media jornada, o mal categorizado, también me pongo a pensar, la vía que tendremos nosotros va a ser la multa del artículo 1, ¿sí? De la 25.323, que es un monto equivalente igual a lo que le daría por la antigüedad, ¿sí? Conforme al 1 de la 25.323. Otra multa, acá dice controversias respecto del certificado del artículo 80. Acá está discutido del 80 de la LST si es procedente o no el certificado. Todos conocemos de 80 de la LST. Bueno, la multa del artículo 45 de la ley 25.347 se encuentra controvertido, la procedencia. De todas formas, uno lo tiene que solicitar. Esto va a depender de distintos, obviamente, criterios que tenga el juzgado que corresponda o el tribunal. El juzgado me refiero en el ámbito de nación, de los 80 juzgados laborales. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos tribunales colegiados, hasta tanto se crean las salas departamentales, porque tenemos esta ley 15.057 que todavía no se está aplicando, salvo el artículo 2J, de la ley 15.057, ¿no? Que se refiere a la revisión judicial respecto de las resoluciones que emanen de las comisiones médicas jurisdiccionales para temas de accidentes de trabajo. Bien, hay dos posturas. Una postura que dice que el único legitimado para exigir el pago de la sanción resulta ser el trabajador, ¿sí? Conforme se desprende del texto, dice, no, acá el único que puede reclamar el certificado del 80 es el trabajador. Si el trabajador está muerto, entonces no. Acá los legitimados no tienen ningún tipo, no pueden de alguna manera solicitar ningún tipo de multa del 45 de la 25.345, para nada. Es una postura muy cerrada, muy restringida, claramente. Y después hay otra postura que dice los derechos habientes se encuentran legitimados, claramente para requerir la documentación en este punto. Bueno, volvemos a lo mismo, pedid y se os dará. Veremos qué ocurre con respecto a los criterios. Tenemos así jurisprudencia que dice una postura, otra postura y demás. Yo creo que uno tiene que pedir, fundamentarlo bien y bueno, después se verá en base al criterio que tengan los distintos juzgados, ¿no? O los tribunales acá en la provincia. Bueno, acá por ejemplo un fallo a favor de la procedencia de la multa del 45 de la ley 25.345. Este es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala cuarta, la sala número 4, dice la importancia de la entrega de los certificados que establece el artículo 80 de la LST es reconocida por la jurisprudencia aún para el caso del trabajador fallecido. En tal sentido, se dijo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 80 y el artículo 56, inciso H de la ley 18.037, así como también lo normado en las leyes 23.226 y 23.570, y la circunstancia adicional de que la demandada no ha puesto reparos en el título invocado por la actora al demandar, concubina del trabajador fallecido, resulta procedente su pedido de que se condene a la accionada a la entrega de certificados de aportes previsionales para evitar un inútil dispendio jurisdiccional. Ello deberá suceder dentro del 5º día de quedar firme la presente sentencia. Bueno, este es un criterio de la sala, vuelvo a repetir, 4, la sala 4 de Cámara Nacional de Apelaciones. A favor, ¿sí? Pero no todas las salas tienen el mismo criterio. Vuelvo a lo mismo. Tendremos que pedir y veremos qué ocurre a la marcha. Rubros que corresponden y rubros que no. Bueno, acá también el caso del 80 es muy dudoso, está en una zona gris, ¿sí? Eso no quepa la menor duda. Bueno, también además de pedir lo que estábamos viendo, vamos atrás, la indemnización del 248, el SAC proporcional, las vacaciones proporcionales, los días trabajados, la multa del 1, de la 25.323 para los casos de la deficiencia de registración, el 80 con las dudas que estaba mencionando también, se deberá solicitar el seguro de vida obligatorio. Salarios que se lauden al trabajador también, que no se le hayan pagado. Diferencias salariales, prescripción sabemos que tenemos por 2 años para atrás, unos prescriptos. ¿Sí? ¿Podríamos reclamarlos? Sí. No procede el reclamo del 2,
sí procede del 1 de la 25.323, pero del 2 de la ley 25.323 no va a proceder. ¿Por qué esto de no proceder el 2? Dice, bueno, pues el incremento indemnizatorio se encuentra supeditado a los supuestos de despidos en los que el empleador resulta moroso de las indemnizaciones previstas por los artículos 232, 233, 245. Acá hay un fallo plenario, que es el 313, Casado Alfredo, contra el Sistema Nacional de Médicos Públicos, un fallo del año 2007 plenario. El 2, 25-23 de la 25.323, primeramente, claramente también no va a corresponder, porque justamente una de las cuestiones dice, bueno, que acá es necesario de que el trabajador, obviamente, lo ponga en mora al empleador, se requiere, ¿sí?, este requisito. Pero por otro lado, vemos que también aquí lo que ocurre en el artículo 2 de la 25.323, la indemnización resulta moroso de las indemnizaciones previstas por el 232, 233 y 245. Hay una incompatibilidad también, acá podemos verla, porque claramente sabemos que en los casos de fallecimiento al trabajador no le va a corresponder la indemnización de los 45, le corresponde una indemnización reducida. Los invito igual a leer el fallo plenario, pero en principio ya más que nada quiero dejar bien en claro que el 2 de esta ley 25.323, que es una ley complementaria a la ley 24.013, no va a ser procedente, directamente no procede. Eso ya está más que claro. Bueno, recordar que en la provincia tenemos incidencia del SAC. Obviamente que nosotros podríamos claramente pedir la incidencia del SAC, ¿sí? Esto lo podemos acá, por ejemplo, en vacaciones proporcionales, por ejemplo, puedo pedir SAC sobre vacaciones proporcionales, tranquilamente, ¿sí? En el punto 3 me refiero. Y en el ámbito de nación no tenemos la incidencia del SAC, ¿sí? Esto también hay que recalcarlo, lo sabemos que tenemos un fallo plenario TULOSAI, donde en provincias podemos reclamar SAC sobre indemnización del 248, de la LCT, y SAC también sobre las vacaciones proporcionales que estaba mencionando, pero en el ámbito nacional no tenemos incidencia de SAC, por lo cual si lo pedimos la incidencia del SAC, no van a aplicar el plenario TULOSAI y la demandada no va a hacer saber de dicho plenario. El plenario Kaufman es muy importante por el tema de la acreditación del vínculo, que hablaba al principio de esto de no es necesario iniciar un proceso sucesorio, ni menos aún presentar una declaratoria de heredero. Basta la acreditación de vínculo, es un plenario 280 de la Cámara Nacional del Trabajo, Kaufman contra el frigorífico y matadero argentino Sociedad Anónima. Así que bueno, este fallo es muy importante para poder invocarlo, obviamente cada vez que este tema de la exigencia formal que suelen muchos empleadores pedir en cuanto al tema de, no, presénteme la declaratoria, inicie la sucesión, no, basta la acreditación de vínculo y el orden y la prelación, que estoy en el orden y prelación. Esos son realmente los requerimientos, en todo caso, que uno tiene que cumplir, ¿sí? Acreditar el vínculo, el orden y prelación, sin el cumplimiento de las demás condiciones establecidas para obtener el derecho. Esto me parece fundamental. Bueno, en cuanto al tema del fallecimiento del trabajador, estamos analizando lo que le corresponde por el 248 conforme a la LCT, pero bien puede ocurrir que ese trabajador falleció en ocasión del trabajo. Estaba trabajando, sí, en el momento, en su lugar de trabajo, trabajando en una empresa, por ejemplo, de un frigorífico, ejemplo, XX, y el trabajador sufre un paro cardiorrespiratorio de golpe. Bueno, entonces, más allá de recibir una indemnización por muerte de la LCT, también le va a corresponder otra indemnización aparte por la RT, que es independiente, o sea, va por otro carril, ¿sí? Y no son, en este caso, como por así decirlo, no se chocan, van por vías distintas. Y además, también tenemos la pensión por fallecimiento de la ley de jubilaciones. Ahí sí explicaremos, obviamente, la ley de jubilación. El seguro de vida obligatorio, también, 4 reclamos fundamentales. En el caso de fallecimiento de la RT, se va a tener que hacer cargo la RT, siempre que ese trabajador haya fallecido, obviamente en ocasión de trabajo, de los gastos funerarios. Sí, en primer punto. En segundo lugar, le corresponde al trabajador una fórmula polinómica, ¿sí?, que es muy conocida, 53 por el ingreso base mensual de ese trabajador, por 65 dividido la edad que tenía ese trabajador en el momento en que murió, en que se produce el deceso, accidente, ¿sí? Por ejemplo, tenía, no sé, 30 años, 65 dividido 30, y le tengo que incorporar el 20% del daño moral solamente para el caso de los accidentes de trabajo o enfermedad profesional, pero nunca para el itinere. Si ese trabajador claramente estaba yéndose, iba en camino a su trabajo,
y le agarra un infarto en ese momento y cae tendido en el piso, un itinere, me pongo a pensar, ya sea que va al trabajo o viceversa, en un caso de que estaría volviendo para su casa, siempre que no, obviamente, modifique el trayecto, y si modifica el trayecto lo tiene que hacer saber a su empleador, y eso lo sabemos porque, bueno, claramente la ley de riego regula toda esta cuestión. Bien, el tema es que en el itinere el 20% de daño moral no estaría incluido, ¿sí? La jurisprudencia en este punto ya se ha expedido, yo aconsejo que lo pidan, igual, entiendo que es una discriminación arbitraria, pero bueno, en definitiva lo tendrán que resolver los jueces en cuanto a este tema del 20% del daño moral en los itineres. Le corresponde la fórmula polinómica, verán que es 53 por IBM por 65 dividido la data al momento del deceso, pero no le tengo que poner porcentaje de incapacidad, no le pongo por 100, obviamente, porque claramente estamos en un caso de muerte. Bueno, le corresponderá además por la RT una prestación de pago único de 1.972.647. Ahora, esta es una resolución del 24 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo del 31 de agosto del 2020, pero ahora tenemos una nueva resolución. Hay que actualizar, esto se va actualizando. Ahora rige la resolución 70, donde ya la prestación de pago único ya es de más de 2 millones de pesos, ¿sí? O sea que este power lo tengo que actualizar con la resolución, repito, 70/20 de la Superintendencia, que hoy el pago único, está más de 2 millones, ya más, supera. Obviamente que se va a ir actualizando. Luego, también la pensión por fallecimiento que pagará ANSES, conforme al artículo 18 de la ley 24.557, eso ya se tiene que hacer el trámite ante la ANSES, ¿sí? El piso mínimo en fallecimiento de 5.491.982. Esto es el piso mínimo con respecto a la resolución 24. Yo dije que ahora rige la resolución 70, por lo cual ahora el piso mínimo de fallecimiento ya no está en 5 millones. Supera los 6 millones, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta nosotros y actualicemos los valores, ¿sí? Por lo cual acá los invito a que bajen la resolución 70/20. Bueno, con respecto al tema de la legitimación en caso de fallecimiento, me refiero, estamos hablando de ART, ya no de la LST. Vemos que aquí el decreto 1278/2020 es importante. En primer punto, el orden de legitimación para cobrar la indemnización por fallecimiento va a estar dado por específicamente los derechos habientes enumerados en la Ley de Jubilaciones en el artículo 53, que es el que hablaba yo al comienzo de todo, que es bastante restringido, que no están incorporados los padres, tampoco los hermanos y todo este punto, ¿no? En principio, cobrarían lo que está en el 53 de la ley 24.241, ¿sí? En segundo orden, puse aquí yo, por decreto 1278/2020, incluye a los padres, importante este tema, del trabajador fallecido, en ausencia de los legitimados del 53. De la ley 24.241, es decir, si dentro de la ley jubilatoria no hay, o sea, no hay nadie que esté legitimado para cobrar, bueno, en segundo orden van a cobrar los padres. Lo incorpora el decreto 1278/2020, porque no están los padres en la ley jubilatoria. Los padres acceden en partes iguales. Si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación es percibida íntegramente por el otro. Es decir, si el padre obviamente falleció el hijo, mamá y papá, partes iguales. Ahora, si en este caso fallece uno de la mamá del trabajador fallecido, y bueno, le va a quedar todo obviamente al padre que quedó vivo. Una cuestión claramente lógica en este punto. Tercer orden, ¿qué pasa? Bueno, si no nos encontramos en que no tenemos ningún legitimado dentro de los que se encuentran en el 53 de la 24.241, ni tampoco tenemos a los padres. Bueno, también tenemos que ver la solución. En tercer orden, a falta de legitimados en la ley en el artículo 53 de la ley 24.241 y de fallecimiento de ambos padres, la indemnización corresponderá, escuchen, a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a cargo. Esto se encuentra regulado en el artículo 5 del decreto 410 del año 2001. Aquí ingresarían, por ejemplo, los hermanos, hermanas y todos aquellos parientes por consanguinidad, ¿sí? Vemos cómo también se van hasta inclusive el tercer grado, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, bisabuelos y bisnietos. Pero aquí la cuestión importante, por este decreto 410 del año 2001, es que van a cobrar siempre y cuando, repito, todos estos hermanos o hermanas y parientes, hasta el tercer grado, ¿sí?, de consanguinidad,
que acredite que estuvieran a cargo del trabajador. A mí me tocó un caso de una hermana, bueno, un caso de que estaba a cargo del trabajador, ¿sí? Yo tengo que acreditar esto, ¿y cómo lo hago? Bueno, a través de una información sumaria, testigos, ¿sí? Pero me exige este requerimiento, no porque solamente sea hermano o hermana, tío, tía, o es mi sobrino y mi sobrina, voy y me presento. No, yo tengo que acreditar que yo estaba a cargo del trabajador, ¿sí? Esto es muy importante resaltarlo, no basta este tema de decir, bueno, me encuentro dentro de la enumeración. Es muy claro, el decreto 410/2001 dice que lo deben acreditar en forma fehaciente. Bien, el fallecimiento de rete legitimación, decreto 1278 del 2000, incorpora también a los estudiantes a cargo exclusivo del fallecido. Esta disposición se extiende hasta los 25 años de edad. Puede ocurrir de que ese trabajador fallecido tenía un hijo, ¿sí?, a cargo, porque que tenga, y es más, inclusive lo extiende a la edad de 25 años. Y hace una definición, ¿qué se entiende por estudiante a cargo del trabajador fallecido? Dice, a quien esté cursando estudios regulares oficialmente reconocidos por autoridad competente. O sea, no, yo estudiaba y estaba a cargo de mi papá, o lo que fuere, o también puede ser que también pueda invocar la hermana, diga, no, yo estaba también a cargo de mi hermano, y él se hacía cargo de mis estudios, ¿sí? Está dentro de la línea de los 25 años. Pero acá hay un requerimiento también en este punto, si vamos a ir por el tema de estudiante a cargo exclusivo, porque tampoco acá no dice que tiene que ser hijo o hija, dice estudiantes a cargo. Yo puedo interpretar que podía estar a cargo la hermana, el hermano, que ese trabajador se hacía cargo de los gastos de su hermana, porque no de su sobrino, también, de su nieto, sí, puede ocurrir, pero me pide la exigencia de que esos estudios regulares, dice, oficialmente reconocidos por una autoridad pertinente. No, yo estaba estudiando, bueno, cómo hacer crochet en fulanita, en la institución Mengano y de tal. No, tiene que ser, vuelvo a repetir, que tengan una regularización oficial, bastante restringido en este punto, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Si vamos a ir por el lado de la legitimación que establece del estudiante a cargo. No solamente, ojo, acá quiero resaltar, entendiendo estudiante a cargo no solamente los hijos, hijas, sino todos aquellos que estamos mencionando por el decreto 410, ¿sí? Vuelvo a repetir, sobrina, nietos, bisnietos, lo que fuere. Bueno, seguimos adelante en la parte final, la legitimación, dice familiar a cargo, seguir pautas, como acredito, ¿no? Seguir pautas del artículo 53, se debe acreditar que concurre un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en la economía particular. Aquel que acredite, como me ocurrió en el caso de la hermana que era familiar a cargo, vos sos familiar a cargo, yo tengo que acreditar que claramente el deceso de mi hermano ocasionó un perjuicio, por así decirlo, importante, un desequilibrio esencial, o como bien lo escribí aquí en el Power, en el caso de la hermana, de que, bueno, hoy por hoy la muerte, el fallecimiento de mi hermano me llevó a estar hoy por hoy en un estado de necesidad, porque él se hacía cargo, sí, obviamente, de todos los gastos del hogar y todo lo demás. Esto hay que probarlo. Todo esto va, y aquí obviamente es importante la prueba también testimonial. ¿Cómo probarlo? A través de una información, acá voy a sacar el cartelito, a través de una información sumaria, un procedimiento que se hace a través de un procedimiento sumarísimo, o si no, la incorporación de testigos, previsto para las acciones meramente declarativas. Vuelvo a lo mismo, testimonial, testigos. Y documental, informativa, lo que tengamos como prueba, pero va a ser importante. Bueno, el seguro de vida obligatorio, decreto 1567/74, la obligación del empleador tiene siempre de contratar, sabemos, un seguro de vida obligatorio. La resolución 39.766/2020 de la Superintendencia de Seguro de Nación establece una suma asegurada del valor vida de 5.5 salarios. Hoy el salario mínimo estaría más o menos 16.875 pesos, ¿sí? Se ajustará anualmente conforme el último salario mínimo vital y móvil publicado en el mes de diciembre de cada año. Tenemos que tener en cuenta de que muchas veces nosotros no reclamamos en nuestras demandas, ya sea cuando reclamamos la indemnización del 248, a veces nos olvidamos del seguro de vida obligatorio.
Esto es una obligación que tiene el empleador, no es si quiere o si es opcional, es su obligación de contratar el mismo. Y es más, la suma asegurada, vuelvo a repetir, está en 5.5 salarios, ¿sí? Mínimos, teniendo en cuenta como pauta el salario mínimo vital y móvil, ¿bien? Ahora, en el caso, por ejemplo, de los empleados de comercio, tienen una regulación especial que surge del propio convenio colectivo 130/2005/75, donde se debe cubrir una suma equivalente a 12 sueldos, así lo estipula, de la categoría administrativa A. Esto lo establece la resolución 304 del año 1988 del Ministerio de Trabajo. Bien, tanto para el caso de muerte como también para los casos de incapacidad laboral permanente total. Es decir, que para el caso de empleados de comercio, ¿sí?, le va a corresponder en seguro de vida 12 sueldos que ustedes van a tener que calcular conforme a la categoría administrativa A al momento del deceso. ¿Cuánto cobraría, en este caso, ese trabajador en la categoría administrativa A? ¿Sí? Al momento, vuelvo a repetir, del fallecimiento. Bien, ahí cuando hablo del fallecimiento, también no estaría mal, porque puede ocurrir que yo pueda reclamar, obviamente, esta suma equivalente a 12 sueldos de categoría administrativa A, pero bien podría decir, bueno, que vuestra señoría lo actualice, que lo haga en deuda a valor actual, al momento de sentenciar, tenga en cuenta cuánto ganaría, por ejemplo, si soy la hermana, soy la hermana, digo, bueno, ¿cuánto cobraría mi hermana al momento de dictar sentencia, estando en esa categoría, ¿no? Porque si no, me voy a quedar con un valor histórico. Me quedo con el valor histórico al momento de la sentencia. No está mal. Y esto tiene que ver con lo que le llamamos esto de, como vuelvo a repetir, no quiero irme del tema, pero lo que tiene que ver con el tema de las famosas deudas de valor, ¿sí? Que la teoría, lo que es la deuda de valor. Es fundamental que yo subí también un video hablando sobre el tema de la desvalorización de créditos laborales, sobre el tema de las deudas de valor, por lo cual considero que en este punto no nos limitemos solamente a pedir estos 12 sueldos al momento del deceso, sino que le pidamos a vuestra señoría que lo actualice al momento de sentenciar, ¿sí? Para tener en cuenta el valor actual. Bueno, aquí, en este régimen doméstico, Ley 26.844, que es la que regula, la Ley 26.844 no incorpora en su texto la frase por la sola acreditación del vínculo, contenida en el artículo 248. Interpretamos que es viable la misma solución que adopta la LST, ¿sí? Si uno va al régimen doméstico no dice basta la acreditación del vínculo, pero sabemos que si bien el estatuto es un estatuto especial, que tiene una regulación específica, supletoriamente se aplicará la ley de contrato de trabajo siempre en todo lo que no sea, obviamente, que no vaya ahí en contraposición, por así decir. Bien, por lo cual, en este punto, más allá de que no lo diga el estatuto doméstico, se aplicaría, en este caso también, supletoriamente la LST en el artículo 248, y siendo, en este punto, volvemos a lo mismo, basta la acreditación del vínculo. Porque si no, muchos van a ir con la interpretación, no, el régimen doméstico no dice nada, entonces, bueno, vamos a tener que exigir el proceso sucesorio, la declaratoria, no. Recordemos que es de aplicación supletoria, la LST. Bueno, esto ha sido todo, el Power más que nada, bien, por lo cual los invito a sumarse a estas páginas, donde va a estar subido este PowerPoint, orientación y capacitación jurídica. Y sobre todo, bueno, en el canal, que esto también va a estar subido directamente en el canal de YouTube, y lo que en la página Universo Jurídico Laboral Argentino, es donde siempre suelo subir todo lo que es PowerPoint. Y principalmente en el primero, aquí. Bueno, esto ha sido más que nada todo lo referente a lo que es fallecimiento de trabajador. Vimos el reclamo, que es, en este caso, a tener en cuenta lo que sería conforme al 248 de la LST, pero también en base a la ley de riesgo del trabajo, ¿sí? Que, como bien dijimos, son reclamos distintos que se pueden canalizar siempre que sea el fallecimiento en ocasión de trabajo. Así que bueno, nos estaremos viendo en otro tutorial. Así que bueno, un saludo para todos.